Haré una oración. Padre amado Yahweh, seas tú quien ministre por medio de tu Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre. Toda Gabá Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados hermanos. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roé, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios y apuntes en varios idiomas. Todo el material es gratuito. En la página gozoypaz.mx hay links para descargar libros gratis. Vamos a ver el capítulo 6. Vamos a ver el capítulo 6 del libro de Samuel. Bendito es el abacados. Y por favor abran su Biblia en el capítulo 6 del libro de Samuel, primera de Samuel. Y recuerden, vayan avisando, después voy a dar un mensaje urgente, muy urgente, urgentísimo diría yo, sobre los últimos tiempos, sobre todo lo que está pasando en la tierra. Bueno, los filisteos sabemos que sufrieron una humillación en su Dios, o la humillación de su Dios, Dagón, y las consecuencias fatales que tuvieron, porque mucha gente murió, y las dolorosas plagas enviadas por Yahweh, no por el diablo, por Yahweh. Yahweh es el que hace que haya enfermedad, o el que hace sanar, o el que hace morir. Entonces, los nobles de los filisteos decidieron devolver el arca, eso tú ya lo sabes, de Yahweh, el arca de Yahweh, el arca de la alianza, a Israel. Ahora, consultaron ellos con los supersticiosos. ¿Quiénes son los supersticiosos? Eran sus sacerdotes de ellos, me estoy refiriendo a los filisteos, y los adivinos. Entonces ellos les aconsejaron enviar el arca de regreso a Israel con otros objetos que fueran representativos de las 5 ciudades filisteas. Estos objetos eran para reconocer la superioridad de Yahweh. Bendito es el nombre del abacados. Debía ser en un carro nuevo, con 2 vacas, ahorita lo vamos a leer, que todavía estuvieran criando, o sea, que estuvieran criando a sus becerros, y en las cuales nunca hubiera sido puesto yugo. Si eso ofrecen los paganos, ¿cuánto más nosotros como creyentes? Fíjense nada más esa es la reflexión principal, entre otras. Entonces, ellos decían, si tiran las vacas del carro a Israel y llega derechito, sería muy claro que Yahweh les había causado la afección. Pero si no, si las vacas se desviaran, entonces los filisteos le iban a atribuir el desastre que vino a la mala suerte, o inclusive a un accidente, porque así piensa la gente. Pero vemos aquí que no se desviaron ni a derecha ni a izquierda hasta que llegaron a Israel. Y entonces era obvio para ellos que Yahweh causó el desastre. Vean cómo inclusive los supersticiosos, los adivinos, etcétera, hacen cosas y el Eterno permite que se rectifique que Él es el Rey de Reyes, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces voy a empezar a leer en el capítulo 6, amados Ajim, amados hermanos. Dice así: estuvo el arca de Yahweh en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes, ahí no se traduce como Kohanim, no, ahí sí son sacerdotes, porque la palabra sacerdote es una palabra compuesta, que dice sacrificador de cerdos. Los sacerdotes y adivinos preguntaron: ¿qué haremos del arca de Yahweh? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ahora, quiero que sepan esto: ellos no decían Hashem, ellos no decían vamos a enviar el arca de Hashem. No, ellos sabían perfectamente el nombre de Yahweh. Estudiando en libros que no tienen nada que ver con Cábala ni nada de eso, todos los habitantes de Canaán, los filisteos, los jebuseos, los heteos, todos sabían que su nombre era, o es, más bien, Yahweh.
Es increíble que ahora un grupo de rabinos desde hace mucho tiempo, lógico, por generaciones, hayan prohibido al pueblo mencionar el nombre del Todopoderoso. Entonces tú no digas Hashem. Claro, aquí en la Keilah todos dicen Yahweh, aleluya, Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿cómo es posible que hasta los paganos mencionaran el nombre? Ellos dijeron, el verso 3, si enviáis el arca del Elohim de Israel, no la envíes vacía, sino pagadle la expiación. Esto también me llama mucho la atención. Es decir, ellos conocían de Torah, conocían que si no hacían eso les podía venir otra plaga mayor. No estoy inventando, eso está bien documentado, hermanos. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores. Ahora, eso es algo importante que hasta la fecha hay en la Iglesia Católica Romana. No te ofendas si eres católico. Eso viene de Asclepios también, el dios griego de la medicina, etcétera, etcétera. Tenían que hacer una forma, si estaban malos de una pierna, hacían con barro la forma de una pierna y llegaban y le pedían a su dios y la tenían que dejar ahí colgada para que el dios Asclepios les diera sanidad. Y hasta la fecha en muchos templos católicos está el Señor de las Misericordias, en las iglesias cristianas católicas, y ahí dejan un ojo de barro o de vidrio, etcétera, o una pierna o un brazo. Eso se hace mucho aquí también en Juquila, Oaxaca. Si la gente pasa al pedimento, yo nunca he ido, ni iré, y hace cosas con barro. Por eso me lo cuenta la gente, y después sabe uno por qué les vinieron más maldiciones. Y gracias al Eterno muchas personas se han arrepentido de eso. Entonces, entre los paganos era muy común eso, hacer formas de la parte del cuerpo afectada. Entonces, dice aquí, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, porque recuerden que llegó la plaga por ratas, como lo ministré hace 8 días. Y daréis gloria al Elohim de Israel, imagínense nada más. Quizá aliviará su mano sobre vosotros y sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. Entonces aquí estaba, Yahweh siempre estará sobre todas las cosas, sobre todos los dioses falsos de palo que no sirven para nada. Dice el verso 6, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? ¿Te das cuenta? Ellos sabían perfectamente todo lo que había sucedido con el Faraón, con Moisés, con Moshe, sobre la resistencia del Faraón de dejarlos ir. ¿Cuánto más nosotros no vamos a estudiar las parashot? En pocas palabras, ellos se sabían las parashot. Es un decir. Entonces, ¿por qué endurezcáis, dice el verso 6, vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endureció su corazón, después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Sabían perfectamente sobre Pesaj. Aleluya. Y sobre los panes sin levadura, yo estoy seguro de eso, y es Bikurim. 7, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Yahweh, fíjense, de Yahweh, no diga Hashem, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, ¿sabían de los sacrificios de la culpa? Las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. O sea, no hicieron, pues lógico, como marca la Torah, porque hicieron figuras de ratón. El ratón es inmundo, según Levítico 11. Pero cuando menos ellos, en su poco entender, dijeron, no, pues hay que hacerle así y de esta forma vamos a ser sanados. Increíble. ¿Cómo te quedó el ojo? Decimos aquí en México, cuadrado, ¿no? O sea, ellos sabían cantidad de cosas. Cuánto más los hijos de Israel debemos saber Torah y aplicarla. Aleluya. Bueno, dice aquí entonces el verso 9, y observaréis si sube por el camino de su tierra, Bet Shemesh, casa del sol.
casa del sol. Ahí ponle en tu Biblia. No es Semes, sino Shemesh, que es sol. Era una ciudad fronteriza a 24 kilómetros al poniente de Jerusalén. Bueno, dice aquí, dice así, el 9, y observaré si sube por el camino de su tierra, Bet-Shemesh, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente, o sea, por la mala suerte, pero no. Y aquellos hombres, dice el verso 10, lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Yahweh sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Subraya otra vez eso de las figuras de sus tumores. Increíble. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Shemesh y seguían camino recto andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Aleluya. Es que las criaturas del Eterno obedecen al Eterno, cuanto más los hijos de Yahweh. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Shemesh. O sea, ya más allá no se metieron, lógico. 13. Y los de Bet-Shemesh segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Precioso, ¿verdad? 7 meses sin ver el arca, 7 meses como marca el verso 1. Entonces ellos, voy a seguir leyendo, ahorita les ministro con mucho gusto. Dice entonces, a ver otra vez el 13, y los de Bet-Shemesh segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Shemesh y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto, subraya holocausto, a Yahweh. Tuvo que haber Coanín ahí, porque si no, no hubieran hecho holocausto. Tuvo que haber Coanín, sacerdotes, pues, pero lo correcto es Coanín aquí, porque eran ya hijos de Israel, y levitas. Entonces, ofrecieron holocausto. Ahora, este Josué no es Yehoshua, el del libro de Josué, no. Es un Josué que no se sabe más allá, pero se ve que era una persona importante, porque dice el 14, y el carro vino al campo de Josué, Yehoshua, de Bet-Shemesh, o sea, era un personaje importante. El problema fue que profanaron, amados hermanos, profanaron al ver el interior del arca, para ver tal vez si las tablas de la Torah estaban todavía allí. Pero solo los levitas, tú lo sabes, podían manipular el arca. Ahora vamos a ir desglosando esto, hermanos, pues está muy precioso, pues yo lo veo así. Números, no sé tú cómo lo veas, aleluya. Números 4, vamos a Números 4, y en el verso 5 vemos cómo solamente los Coanín, mal traducido como sacerdotes, y los levitas podían hacer todo ese trabajo, y a cada uno según le correspondía. Eso ya lo hemos estudiado. Entonces dice el 4:5 de Números, ¿lo tienen? Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Ahora vamos al verso 15, ahí adelantito, ¿lo tienes a la vista? Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el Mishkan y todos los utensilios del Mishkan, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Recuerda, eran los coatitas los que les tocaba esto, pero no tocarán cosa kadosh, no sea que mueran, o sea, cosa santa. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el Mishkan de reunión. Todo eso ya está estudiado. Vamos al verso 20. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, kedoshot, porque ¿qué? Porque morirán. Entonces el castigo aquí, a ver, vamos a ver entonces otra vez en 1 Samuel capítulo 6, voy a acabar de leer para poder entonces entender todo el contexto. Dice así: nos quedamos en que sacrificaron entonces holocausto. Dice el verso 15, y los levitas bajaron el arca de Yahweh y la caja que estaba junto a ella, en el cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Shemesh sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Yahweh en aquel día. O sea, ellos mismos no, tenían que ser los Coanín, tenían que ser los sacerdotes para los nuevecitos, pero lo que tú es Coanín. Entonces,
no podían cada quien agarrar una oveja y sacrificarla a ellos mismos, no, tenían que tener la ayuda, o sea, la administración más bien de los Kohanim. Verso 16, cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Recuerden que estaban espiando, por así decirlo, se quedaron a las afueras de Bet Shemesh. Dice el 17, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Yahweh: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Yahweh está en el campo de Josué. Recuerda, no es Josué el del libro, sino una persona reconocida de Bet Shemesh hasta hoy. O sea, hasta ese entonces, lógico. Entonces Elohim hizo morir a los hombres de Bet Shemesh porque habían mirado dentro del arca de Yahweh. Hizo morir del pueblo a, mucha atención, en la mayoría de las traducciones dice 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Yahweh lo había herido con tan grande mortandad. Ahora, el castigo era la muerte. En el original dice 70 personas murieron. También Flavio Josefo, recuerden que él escribió muchos libros, él es Matillahu, era Matillahu, también judío, no griego, sino judío, pero conocido como Flavio Josefo, dice 70 personas. Y en otros escritos dice 50,000 más 70 personas murieron. Entonces, ¿cuál es la realidad? Bueno, la cuestión está que es imposible, de los imposibles, pues, que 50,000 personas hayan visto el interior del arca, porque es una cantidad enorme de personas. Aquí lo que sucedió es que las personas que estaban, ojo, por eso el Eterno quiere purificar este campamento, purificar esta congregación, porque por el pecado de algunos, los otros que no estén en santidad también serán afectados. Entonces, por eso tú guárdate en santidad y no serás afectado. ¿Sí se escuchó? Y esto es para toda la congregación Gozo y Paz local y mundial. Entonces, a ver, personas que vieron el arca, 70. Personas que les contagió, por así decirlo, el mismo pecado, 50,000. Increíble. Por eso es muy importante que tú te mantengas en santidad, hermano, hermana. Vienen cosas tremendas. Y atención, en breve voy a bajar la pantalla y vamos a proyectar algo. Es un aviso urgente. Vayan avisando, hermanos que están conectados. Es un aviso urgente. Ahora, ya sabemos que estaba decretado que si alguien veía las cosas santas, para que se entienda, el arca misma, tenía que morir. Entonces tenía que ser cubierta. Y por eso el sumo Cohen, tú le conociste como sumo sacerdote, solamente una vez al año, en el día de Yom Kippur, está el video de Yom Kippur en el canal de YouTube Shalom 132, para que vean de qué se trata. Es un día donde nos regocijamos, todos venimos en ayuno, le pedimos al Eterno perdón por nuestros pecados, y ese día es especial para Israel. Y nosotros somos Israel. Entonces, vean cómo los paganos entendían más cosas que muchos que se dicen ahora mesiánicos en el mundo. Entonces, los paganos padecen si se va en contra de lo que el Eterno diga. O sea, en este caso fueron prácticamente aldeas las que fueron heridas por el Eterno, pero aldeas de Israel. O sea, esas 50,000 personas eran de alrededor de Bet Shemesh, de otras aldeas, de otros pueblos, para que se entienda. Entonces, si un israelita viola la Torah, el castigo de Yahweh. Y el pagano, o sea, el que no guarda Torah, el gentil que no guarda Torah, también es castigado. Y ustedes dirán que son nuevecitos, pero ¿cómo si nosotros no tenemos la culpa? Ve cuánta gente está enferma. Y gente que es de todas las denominaciones y de todas las religiones del Islam, del hinduismo, del taoísmo, etcétera, etcétera, enfermas, y muere la gente todos los días por cantidad de cosas que no deberían de morir si estuvieran totalmente cerca del Elohim de Israel. Entonces, si un pagano peca, tiene que ser castigado. Si un hijo de Israel
viola la Torah, tiene que ser castigado. Y este es el caso acá. Entonces, en el verso 20 dice, y dijeron los de Bet-Shemesh, ¿quién podrá estar delante de Yahweh el Elohim Kadosh? ¿A quién subiremos desde nosotros? ¿A quién subirá desde nosotros? O sea, aquí estaban lamentándose por haber violado la Torah. Y tú, una pregunta, ¿te lamentas por violar la Torah todos los días o no te lamentas? Porque ellos sí se lamentaron, pero se lamentaron por ver la mortandad. Bueno, por todo eso va a venir, porque está descrito en el libro de Apocalipsis. Entonces no esperes más, arrepiéntete, guarda la santidad, deja el chisme, entra a todos los pactos, bautízate, tevilá, en el nombre de Yahshua Mashiach, y tendrás vida eterna en Yahshua, creyendo lógico en su sacrificio único y perfecto, porque no es por guardar la Torah que somos salvos, sino porque somos salvos, guardamos la Torah. Es decir, guardamos la Torah porque somos salvos, por eso estamos aquí gozosos en Shabbat. 21. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, lo voy a leer así, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Yahweh, descended pues y llevarla a vosotros. Entonces se traslada el arca a Kiriat Jearim, a 16 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Ahora, fue llevada allí y no a Shilo. Fíjense muy bien, fue llevada ahí y no a Shilo, porque Shilo ya había sido destruida por los filisteos después de la batalla de Afec. De hecho, los libros, hermanos, no son libros cronológicos. Cuando entremos al segundo libro de Samuel, ya lo dije hace algunos años, el segundo libro de Samuel fue escrito cuando ya el reino de Israel había sido dividido en casa de Judá, en casa de Israel y en casa de Judá. Entonces, los libros no son cronológicos, de tal forma que esa batalla de Afec, en esa batalla fue destruido Shilo. Ahora, vamos a Jeremías 26. Es que no es como unos hermanos que son nuevecitos se lo imaginan, que sucedió esto y después esto. No, hay cosas que sucedieron al mismo tiempo, o antes, o después, etcétera. ¿Cómo que después? Sí, o sea, que están descritas, pero el Eterno permitió eso. 26 de Jeremías, 26:9, cuando lo tengan me dicen Uromén. Entonces, Shilo, ahí donde estaba el sacerdote, el Cohen Elí y sus dos hijos, Ofni y Finés, fue arrasada. Así será arrasada toda congregación que no aguarde bien la Torah. Por eso es el exhorto, hermanos. Tenemos que nosotros educar a nuestros hijos, no los hijos del faraón. Aleluya. 26:9. ¿Por qué has profetizado en nombre de Yahweh diciendo esta casa será como Shilo? Se está hablando que el templo iba a ser destruido, que la ciudad de Jerusalén iba a ser incendiada. ¿Por qué has profetizado en nombre de Yahweh diciendo esta casa será como Shilo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Yahweh. Increíble, ¿no? O sea, siempre contra el profeta. Entonces, así como Shilo fue destruida, sería destruida Jerusalén, incluyendo el templo. Entonces es una tragedia. Ahora, en ese lugar el arca permaneció cerca de 100 años, el arca. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, y la familia fue la familia de Aminadab. Vamos a 1 Samuel, por favor, en 1 Samuel. Vamos para allá, 1 Samuel, en el capítulo 7, o sea, adelantito donde estamos. Bendito es el abacados. Dice así, ¿quién tiene 1 Samuel 7? Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Yahweh y la pusieron en casa de Aminadab, situada en el collado, y santificaron, bueno, consagraron, apartaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Yahweh. Ahora, vamos a ver algunas cosas interesantes sobre lo que yo les decía. Por ejemplo, ofrezcan, dice aquí en el verso 3 del capítulo 6, 1 Samuel, dice, ellos dijeron, si enviáis el arca del Elohim de Israel, no la envíes vacía, sino pagarle la expiación. Tremendo. Eso me llama muchísimo a mí la atención.
entonces seréis sanos. A ver, vamos a Levítico 5, por favor. Vamos a Levítico 5, anoten la cita. Levítico 5, y vamos a ver el verso, del verso 16 al 18. Cuando tenga Levítico 5, 16 al 18, me dicen un amén. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ella la quinta parte, y lo dará al Cohen, y el Cohen hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Increíble, ¿verdad? Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Yahweh no han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas es culpable, y llevará su pecado, traerá pues al Cohen para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el Cohen le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es increíble esto. Ellos, lógico, no lo hicieron como marca la Torah, pero conocían que había que hacer algo. Bendito es el abacados. Ahora, en Levítico 6, en el verso 7, ahí lo tienes adelantito, dice: y el Cohen hará expiación por él delante de Yahweh, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Es increíble esto. Es como que los filisteos sabían Torah. Y muchos dicen, no, es otra cosa. No, no es otra cosa. No, créanme lo que no, porque aunque estoy dando estos temas ahora, estos temas fueron estudiados desde hace mucho tiempo, y con mucha paciencia, y mirando libros y en lupa y concordancias, y sobre todo lo que el Eterno nos diga también directamente el Ruach HaKodesh. Ahora vamos por favor otra vez ahí a 1 Samuel, y vamos a ver ahora en el verso 9. Dice así: y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Shemesh. Entonces ya dijimos que es Bet-Shemesh, que quiere decir casa del sol. Entonces esa ciudad estaba a 16 kilómetros, decíamos, al norte de Ecrón, y era la población israelita más cercana al territorio filisteo. Era la ciudad más cercana al territorio filisteo. O sea, era cercana, se dice, me refiero en el sentido como frontera, por así decirlo, pues. Entonces vamos al libro de Josué, en el capítulo 15 y en el verso 10. Josué 15, verso 10. Nada más como una observación aquí. Josué 15, verso 10 y 11. ¿Lo tienen? Josué 15, bendito es tu nombre. Después gira este límite desde Bala hacia el occidente al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearín hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Bet-Shemesh. Ahí está. Otra cita, por ejemplo, es Josué en el capítulo 21, hermanos, en el capítulo 21, en el verso 16, 21, 16. No sé si lo tengan. Ain con sus ejidos, Juta con sus ejidos, y Bet-Shemesh con sus ejidos. Ahí está. Y también en Jueces, podemos ir a Jueces nada más para verlo. En Jueces capítulo 1, en el capítulo 1, Jueces 1, en el verso 33. Y aquí también, dice aquí, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Shemesh. Aparece otra vez. Ahora, volvemos otra vez a 1 Samuel, en el capítulo 6 y en el verso 14. Quiero hacer énfasis en esto, porque si no se podrían confundir los nuevecitos, los hermanos que tienen poco tiempo estudiando Torah con nosotros. Y el carro vino al campo de Josué. Entonces no se refiere al Josué sucesor de Moisés, sino a una persona muy conocida, y sí, por lógico, poderosa en un momento dado. Ahora, en el verso 14 vemos la palabra holocausto. Aquí está, y en el verso 15 también. Estoy en 1 Samuel 6, 14 y 15. Ya lo recordamos. Entonces presentaron un holocausto. Entonces vamos a Levítico 1, por favor. Vamos a echar una mirada nada más. En Levítico 1, si tú lees todo el capítulo, o sea, desde el verso 1 al verso 17, habla de holocausto.
Eso ya está bien ministrado, están los 5 libros de Moisés seguidos y las parashot. Entonces, aquí vemos en el verso 3, dice, si su ofrenda, estoy en Levítico 1, y su verso 3, si tu ofrenda fuere holocausto, vacuno, etcétera, etcétera, ahí está. Luego en el 4 también está la palabra holocausto, y así se va repitiendo la palabra holocausto, eso ya está ministrado. Ahora, en Levítico 22, en Levítico 22, verso 17 al 25, del 17 al 25, ahí habla también de holocausto. No vamos a leerlo todo, pero solamente anoten la cita y puedes verla con tus propios ojitos. Entonces, Levítico 22, verso 17 al 25. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver otra vez 1 Samuel en el verso 15. Dice así: y los levitas bajaron el arca de Yahweh y la caja que estaba junto a ella, en el cual estaban las joyas de oro, y la pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet Shemesh sacrificaron un holocausto y dedicaron sacrificio a Yahweh en aquel día. ¿Sí lo leíste conmigo? Ahora vamos a Deuteronomio, por favor. Todo es Torah. Yahshua ministró Torah. Él no ministró cristianismo. No. Él ministró Torah. Entonces, Deuteronomio 10, porque el cristianismo es guardar el domingo, etcétera. Y no, Yahshua es la Torah viviente, aleluya. Deuteronomio 10, verso 8. Sí. Entonces, decía yo que tuvo que haber habido coanín y levitas, porque ninguna persona podía ofrecer directamente, y era pecado gravísimo de muerte si alguien ofrecía algo sin ser cohen. Entonces dice 10:8, en aquel tiempo apartó Yahweh la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Yahweh, para que estuviese delante de Yahweh, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Y hasta hoy, bendito es el abacados por siempre. Ahora, los levitas eran los encargados de llevar el arca, los cuanim ministraban. Ahora, permítanme que volvamos al libro de Josué. Vamos al libro de Josué y anoten 3:3, Josué 3:3, así puedes ponerle más fácil, ¿verdad? Josué 3:3, ¿lo tienen? ¿Y ya lo anotaron? Anótenlo. Después les voy a decir cómo una hermana de esta congregación pone de una manera su Biblia y su carpeta. Entonces ella no le cuesta más trabajo más que ir anotando y va leyendo en su Biblia, con la mano izquierda va dándole vuelta. O sea, es interesante para que no les cueste trabajo, amados. Entonces en Josué 3:3 dice: y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Yahweh vuestro Elohim y los levitas cuanín que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. O sea, solamente ellos podían llevar el arca. Vamos a 2 de Samuel, no a 1 de Samuel, sino a 2 de Samuel, en el capítulo 15, ya llegaremos ahí, primeramente el Eterno. 2 de Samuel 15, en el verso 24. Anoten la cita, 2 de Samuel 15, 24. Bendito es el abacados. ¿Sí tienen? 15, 24 de 2 de Samuel. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Elohim. Y asentaron el arca del pacto de Elohim y subió a Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Eso lo vamos a ver después. Ahora vamos a 1 de Reyes, en 1 de Reyes 8:4. 1 de Reyes 8, en el verso 4. Dice así, yo los espero tantito, amados. Sí, son muchas citas, pero es importante, solamente así se aprende. 1 de Reyes 8:4. ¿Ya lo tienen? Y llevaron el arca de Yahweh y el Mishkan de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el Mishkan, los cuales llevaban los Coanín y levitas, nada más. Ahora, en 1 de Samuel, vamos ahí donde estamos, en 1 de Samuel capítulo 6, dice en el verso 18. 1 de Samuel 6, 18. ¿Ya lo tienen? Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades, etcétera. Pero lo que quiero recalcar es la gran piedra. ¿Ya la vieron ahí? La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Yahweh está en el campo de Josué, de Bet-Shemesh, hasta hoy. Entonces, eran piedras de arroyo, pero
Lo que da a entender el original es que era cerca de un gran arroyo. Ahora, en el verso, permítame volver un poquito, me llamó mucho la atención, es que este capítulo está increíble. ¿Cómo que los paganos sabiendo Torah? Claro, lógico, no ofreciéndolo como marca la Torah, pero cuando menos una idea tenían. Y luego aquí en el verso 6, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. ¡Aleluya! Eso es lo importante. Queremos que las proezas de nuestro Elohim, el Elohim de Israel, Yahweh su nombre, sea conocido, como dice Yahshua, hasta el último rincón de la tierra. Esa es nuestra misión, esa es mi misión, esa es tu misión. Allá igual, aleluya. Entonces, ya vuelvo a repetir esto, ellos sabían lo que había hecho el Eterno, por eso los de Jericó temieron, porque ellos ya sabían lo que había hecho el Eterno con su pueblo, sacarlos de Egipto. Y es que Egipto era, pues, era el mundo, por así decirlo, era lo principal del mundo. Entonces, pues, ¿qué era Jericó? Por eso temblaron ellos cuando oyeron los gritos y demás. Bendito es el Abacados. Ahora, atención, y voy terminando ese tema. De Ecrón a Bet Shemesh son 18 kilómetros. Había 18 kilómetros. Entonces, 18 kilómetros no se desviaron las vacas. Eso solamente Yahweh lo puede hacer. El Eterno es el Todopoderoso. Entonces, de Ecrón a Bet Shemesh, 18 kilómetros de que no se desviaron las vacas, ni a derecha ni a izquierda. Y es la enseñanza en Josué, que no nos desviemos, en el capítulo 1, versos 7 y 8, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda de la bendita Torah. Si las vacas obedecieron la voz de Yahweh, ¿cuánto más nosotros? Porque su bendito Ruach HaKodesh, su bendito Espíritu de Yahshua HaMashiach, fue guiando a las vacas. ¿Cuánto más nosotros no nos debemos de desviar? O sea, tenemos que seguir rectos, hermanos, rectos. Ahora, ya nada más para finalizar. En el verso 19 leímos 50,070 hombres. Pero hay inclusive todavía la duda, no porque la palabra no le creamos la palabra de Dios para que se entienda por amor a los nuevos, la palabra de Elohim, del Todopoderoso, sino que muchas veces los escribas cometían errores en los números. Entonces 70 hombres sí murieron en Bet Shemesh, eso sí. Ahora, los demás eran de alrededor, pero solo 70 sí murieron, porque vuelvo a repetir, es imposible que más de 50,000 personas vieran el arca. Conclusión de este capítulo: los paganos saben de Torah, cuánto más nosotros. Tú te tienes que beber los videos, no porque sea mi voz, no, es que ministro la palabra del Eterno. La parashá, el comentario de la Haftará, el comentario, el Brit Hadashá, estudiar. Mientras más audios escuchemos, será mucho mejor. Hasta aquí la administración del capítulo 6 del libro de Samuel.